Bueno, de nuevo estamos acá en las charlas de los gigantes, esta vez con Sebas Duque, que es un amigo mío y miembro de los gigantes. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre finanzas personales. En sesiones anteriores hablamos sobre trading, opciones, también sobre Bitcoin. Entonces, esta charla va a estar más, el tema principal es diferente y de nuevo va a ser sobre finanzas personales. Pero entonces, antes de que empecemos, Sebas, ¿por qué no te presentas para que la audiencia tenga un poco de contexto y nos vamos? Listo, no, muy fácil, pues me llamo Sebastián, vivo en Medellín, trabajo también como en todo el cuento de tecnología, como varias otras de las personas que han estado acá en las charlas, y, y ya, ese soy yo. Listo, gracias, Sebas. Entonces, antes de que empecemos, como una definición así del libro que tenemos de finanzas personales, es que se refieren al manejo y administración de dinero y bienes de un individuo o familia. Es decir, la administración de todo tu dinero, tus ingresos, tus gastos, bienes materiales, fondos de ahorro, fondos de inversión, seguros, créditos, deudas, etcétera. Y para que empecemos, la primera pregunta entonces sería, ¿cuándo te empezaste a interesar por todo este tema de finanzas personales? No, la verdad yo creo que desde, pues no, ya no tendría como una fecha, sino como desde, no sé, desde peladito como creciendo y viendo cómo era la administración del dinero, por ejemplo, en mi familia. Pues como que Ujú. hace como que parte de finanzas personales es las finanzas de una familia. Y, y como de alguna manera pensar o comparar algo tan básico como, bueno, cómo funciona algo en mi casa y cómo funciona en la casa de un primo, pues que Ujú. realmente es un hermano de mi papá, por así decirlo, y cómo Ujú. puede ser tan distinto el uso del dinero y empezar como a ser curioso sobre eso y a cuestionar por qué hacer las cosas de una manera o de otra y así pues como finalmente empezar a pensar que es algo importante que no puedes dejar de considerar porque si vos no estás pensando en cómo usas tu dinero o en cómo lo administras, pues nadie más lo va a hacer por vos y si sí, lo van a hacer a cambio de algo. Entonces creo que por ahí empezó todo. Correcto, y yo creo que ese es un tema o es algo muy recurrente y es que lo que vos decís, o sea, fue como un interés tuyo, innato, y no necesariamente, o sea, digamos que en ningún colegio te enseñan, digamos, a manejar tu dinero y es algo como tan importante, es algo con lo que vos vas a tener que lidiar el resto de tu vida y que no te lo dan en ningún colegio. Eso es, y diría yo que ni siquiera en las universidades si vos estudias administración o lo que sea, te enseñan a administrar como bienes de otros, pero no necesariamente los tuyos. Entonces, como que interesante esa parte ahí. Entonces, en este momento, ¿cuál es como tu objetivo principal? Bueno, listo, eso es como un cuento de las finanzas personales, es como uno entender cuál es el perfil de uno, qué es lo que uno busca o qué es lo que lo haría feliz, ¿cierto? Ujú. Eh, yo diría que en este momento como a lo que yo soy más afín es algo que en los foros o en, pues no sé si haya literatura sobre el tema, es algo que llaman como FIRE, que es Ujú. Financial Independence, Retire Early. Finalmente es ser independiente financieramente y poderse retirar a una edad mucho más o mucho menor a la que te retirarías normalmente si hicieras como contribuciones a pensiones y todo eso. Entonces, bueno, ya hay pues como diferentes niveles de hacer eso. Hay uno que creo que es al que soy más afín, que se llama como Fat Fire, que finalmente es hacer eso mismo, pero con un colchón más grande y sin estrecharse tanto en gastos como haría la gente que inició inicialmente como con esa posición y pues así es como veo las cosas ahora. Pero que yo personalmente no conocía ese de, o sea, sí conocía como el movimiento de FIRE, pero ese de Fat Fire, no. ¿Nos puedes hablar un poquitico más? Yo sé que acabas de dar una descripción, pero de pronto para la audiencia que se quieren interesar, quieren aprender de, si nos puedes dar un poquito más de detalles. Sí, bueno, a ver, como yo lo entiendo y seguro pues hay diferentes Ajá. como formas de verlo o de describirlo, el FIRE normal lo que vos intentás de hacer es, vas a aumentar tu nivel de ahorro, vas a reducir Ok, tus niveles de gastos ok. y en esa brecha que queda ahí vas a ser capaz de construir
un capital o, bueno, ciertos activos que te van a permitir dejar de depender del ingreso base que tengas, sea tu salario o sea lo que sea, para ya sosteniendo ese nivel de vida con unos gastos muy bajos, poder vivir muchos años de cuenta de lo que ya pudiste ahorrar, no sé, en 10, 15 años, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahí hay un componente muy importante que es ese mantener los gastos bajos. Ujú. Eh, el Fat Fire lo que trata de hacer es como permitirte subir un poquito el nivel de gastos Ok. y lo que puede ser es eso como, por ejemplo, puedes darte unas vacaciones al año o dos, pues como ya, o sea, en ningún momento estás como pasando penas, por así decirlo, pero pues como que ya en Fat Fire te puedes subir un poco el nivel de vida porque fuiste capaz de, en esa brecha, construir un colchón más grande. Entonces, tal vez lo haces como, tal vez llegas allá con inversiones más agresivas que si salen bien te permiten generar ese capital antes de tiempo o generar más capital o tal vez lo haces con más tiempo. Entonces, si un horizonte normal para llegar a ese retiro temprano eran 10 años, entonces para hacer Fat Fire lo haces en 15 o en 18 años. Ya. Y No, eso es. gracias, Sebas, por la explicación y me parece bastante interesante. De nuevo, personalmente sí conocía como el movimiento FIRE, no el Fat Fire. Y después de esa explicación que vos nos das, me parece que tiene mucho sentido, porque al final del día, y esto es mi pensamiento, es que nadie tiene, como digamos, muchas personas, digamos, ahorran para, digamos, para ese retiro eventualmente que se visualizan a los 70 o 60 años más, y digamos que está bien, digamos que puede, puede ser mejor que gastarse todo o gastarse más de lo que recibes, pero al mismo tiempo nadie tiene como la certeza de que va a llegar allá, entonces tampoco tiene mucho sentido vos dejar de hacer cosas, dejar de hacer esos viajes o dejar de pronto de tomarte un café porque a lo mejor, porque no tienes la certeza de que vas a poder disfrutar todo esto que estás, digamos, guardando. Entonces me parece bacano como ese balance entre poderte dar ciertos gustos y o no, cosas que sean importantes para vos, mientras trabajas como en ese retiro a futuro. Entonces bacano ese Fat Fire que personalmente no conocía yo. Bueno, entonces, ya que, digamos, estás trabajando como en ese Fat Fire, sin entrar, digamos, en detalles específicos, sino a un nivel como más general o más alto nivel, ¿qué tipo, digamos, de inversiones te han ayudado a construir como este, digamos, por decirlo así, podríamos llamarlo portafolio o como esta estructura financiera? Claro, sí. Finalmente eso es lo que uno está buscando, ¿cierto? Es como lograr tener algo que te genere ya esa independencia. En mi caso personal, ha sido, pues yo he como intentado varias cosas, ¿cierto? Desde ahorrar simplemente y tener la plata en una cuenta de ahorros y ver que, bueno, que eso no está en verdad generando mayor valor y pues parte de lo que uno busca es que el dinero trabaje por vos. Es como esa Ujú. idea de poder hacer que el dinero que estás ahorrando se multiplique o crezca más rápido. Parte de eso fue lo que me llevó ya a mirar como acciones en bolsa, opciones, considerar, no sé, criptomonedas. eh, También está obviamente la opción de real estate, pues de comprar propiedades eh, y así ir como construyendo todo por pedazos. Sebas, ya que, digamos, tocamos como esos vehículos financieros, si yo te preguntara como cuáles fueron como los pros y cons de cada uno, vos nos contabas que empezaste de pronto ahorrando, pero entonces después de ver ese dinero, digamos, en tu cuenta bancaria, ¿en qué momento vos dijiste, bueno, tengo que hacer algo con esto? O sea, ¿cómo fue esa sensación? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, entonces como a medida que empezaba como a leer sobre eso y a ir de pronto creciendo gotica a gotica más esa cuenta de ahorros, pues uno empezó a saber como que eso crece a medida la que vos le aportes, pero así solo como que no estaba creciendo mucho, ¿cierto? Y el consejo, como un consejo muy prevalente en esa, no sé, en esa comunidad, por así decirlo, es como
aprende a no dejar la plata en la cuenta de ahorros, finalmente el que se beneficia ahí es el banco. Si quieres beneficiarte, como que lo mínimo que te sugieren es ETFs, ¿cierto? Claro. Entonces, ETFs y hay como una estrategia que no me acuerdo muy bien del nombre, pero es como el triángulo dorado o algo así, entonces es como un ETF, tres ETFs, entonces por eso es un triángulo, ¿cierto? Porque hay tres puntas. Entonces, es un ETF de acciones en Estados Unidos, un ETF de acciones internacionales y otro que en este momento se me escapa, pero por algún motivo creo que es como de nuevas tecnologías o algo así, y que trates Ok. como de innovación, y que entonces con tu dinero distribuido más o menos en partes iguales en esos tres ETFs, la gente suele ver un mejor crecimiento, obviamente que en una cuenta de ahorros, y a veces dicen como mejor que lo que sería el mercado, pues que lo que sería Tiene sentido. ajá. Y Eh, acá para hacer una pausa para la audiencia, entonces cuando Sebas dice un ETF, es como un Exchange Traded Fund, que básicamente es una colección de acciones. Digamos, son 20 acciones que traquean algo en específico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y la pregunta que te iba a hacer ahí es, este triángulo dorado, digamos que hay alguna aplicación, ya sea web o una aplicación móvil que haga eso por vos, o es más como, hey, esta es la estrategia y ya cada uno es responsable de ir a comprar esos fondos y manejarlos individualmente. yo no conozco ninguna aplicación, o pues en ese momento no había como ninguna aplicación. De hecho, puede ser una buena idea como montar algo así si alguien que está viendo le interesa sacar esto. Acá dándoles ideas. Sí, pero en ese momento era todo muy, muy manual, pues como que en esas tres categorías había de tres a cinco fondos como que cumplían las características y ya te sugerían como mira uno de esos tres y escoge uno para cada cosa y mantenemos Bacano. tu asignación propia, más o menos una vez al mes, pues era lo que yo hacía, cada mes entraba a ver, cada mes o cada 2 meses entraba a ver cómo estaban y rebalancear. Y, bueno, importante que sean, ¿cómo sería? Como de que el costo de administración de ese fondo sea barato, ¿cierto? Para que no se te coman en esos cargos el rendimiento que se está generando. Claro, claro. Entonces, ¿y cómo fue tu experiencia? O sea, ¿por cuánto tiempo todavía estás haciendo eso? O, Entonces, eso lo hago ya sobre todo, pues así, esa estrategia la sostengo en este momento como en algunas cuentas de retirement, pues lo que sería una cuenta ok, de pensión tradicional. ok. Entonces, allá donde puedes controlar la distribución, ahí mantengo eso por ahora. Pero entonces, pues como que ese fue la entrada así al mundo Eh, de, hey, puedes pensar en otras cosas más grandes y está el rendimiento del mercado que dicen que es, no sé, un 8 a un 10% anual, si lo ujú. dejas como que tenga interés compuesto y todo eso, y ya creo yo que más por curiosidad que por cualquier otra cosa y por de pronto tener un poquito más de tiempo libre en las manos, empecé ya como a tratar de hacer las cosas yo mismo o a tratar de comprar acciones yo mismo y pensar como con mi limitado conocimiento en un sector específico, pero de pronto con más profundidad que muchas otras personas, pensar como a qué empresa le creo o Ujú, yo, pues como qué empresa me imagino yo que va a estar muy bien en 5 años y así ujú. empecé como a comprar acciones de esas empresas. Eh, entonces ya no sé, pues así fue como que me fui como moviendo y adentrando más en el mundo de las acciones. Eh, las opciones llegaron ya después como una forma de, como yo lo veo, es como de comprar acciones en esteroides, eh, porque entonces las puedes comprar con descuento a cambio Claro. de un premium, bueno, en fin, está pues como la sesión de eso para más información y más detalle. Sí, acá se las Y, dejamos. y ahí queda fijo. Y, y ya las criptomonedas como en mi opinión, es como una apuesta a algo que puede revolucionar cómo funciona el mundo Cor- y no, pues no hay ninguna certeza de que eso vaya a pasar, pero creo que las posibilidades son lo suficientes como para poder considerar un futuro en el que si eso pasa me vea beneficiado por ello. Claro. Y de nuevo, para hacer acá una pausa, es que esto no es recomendación para comprar o vender ningún asset,
sino que estamos dando nuestra perspectiva. Pero yo estoy de acuerdo con vos en esa última parte, que me parece que el potencial es tan alto, obviamente siempre hay riesgo, pero que me parece que vale la pena participar. Me parece que no participar no te va a afectar tanto como si lo podría hacer participar, ¿cierto? O sea, en un upside, digamos, en cripto podría ser significativo, que mientras que si no haces nada, no estoy seguro de que cambie mucho tu estilo de vida. Obviamente, pues, porque estamos partiendo del supuesto que no le vas a meter como, digamos, todo tu network, sino una parte pequeña. Una cosita Dale. ahí sería como, por lo menos como yo lo veo, es como finalmente algo que mencionaste ahora es como construir un portafolio, ¿cierto? Entonces en un Ajá. portafolio hay como algunas cosas que son más certeras, otras que son menos certeza, pero potencial ganancias. Entonces es como, sí, según como yo veo mi perfil de riesgo y lo que estoy dispuesto a comprometer por una posibilidad de ganancias más grandes, ahí está eso en cripto. Claro, y algo que me parece muy bacano como del viaje tuyo es que vos fuiste como desde lo más certero, que era simplemente voy a tener un ahorro, y eso no es que ya de por sí no te lo estás gastando, sí o no, o sea, tenés como un colchón y un capital que puedes desplegar para ciertas inversiones y entraste con el tema de ETFs, que es muy seguro a mi modo de ver. Básicamente el ETF te minimiza el riesgo ante escoger, digamos, mal una inversión, porque, digamos, una empresa sí se puede quebrar o tener un periodo de años muy malos donde la acción digamos, no tiene un buen desempeño, pero todo un sector es muy difícil, ¿sí o no? Entonces eso con el tiempo, yo creo que todos los ETFs tienden a, digamos, al menos volver al máximo nivel en el que estuvieron alguna vez, solo por el simple hecho de la inflación y como todo lo que está pasando con Fiat. Y luego te adentraste ya como a otras estrategias más avanzadas, digamos opciones, que de nuevo acá les dejamos los videos, ya hemos hablado mucho, y luego cripto. A mí me parece que esa es personalmente creo que es muy bien estructurado, porque creo que un error que he visto bastante cuando las personas empiezan a hacer inversiones o a adentrarse en el mundo de las finanzas personales, es que intentan llegar, o sea, intentan tener desempeños muy altos, digamos, sin tener unas bases sólidas, ¿sí o no? Entonces, no es lo mismo especular en cripto cuando ya tenés, digamos, una estructura, no tiene que ser mucho capital, pero tenés una estructura y decís, bueno, un 10% que comprometa, si estalla, puede tener puede influir bastante en mi portafolio. Mientras que si vos empezás y le metes el 50%, el 60% de lo que tenés y digamos que sale un trade malo o lo que sea, ahí o sea, se te va a dificultar más como despegar y digamos construir ese portafolio. Yo creo que es muy importante como tener esas bases fuertes que creo que lo dan los ETFs. Sí, para mí es como, a mí me gusta como de pronto entender qué es lo que estoy haciendo un poquito antes como de generarme la seguridad de dar el paso que sigue. Entonces creo que así como lo presentaste, que es como de lo menos riesgoso, que es como la plata, por no decir debajo del colchón en la cuenta de Ujú. ahorros, Sí, especulando en criptomonedas, es como, y de ahí seguro siguen más cosas que todavía no conozco o no he total. llegado, pero ese es como no sé, el camino del conocimiento con el que he estado más cómodo. Sí, y no recuerdo el dicho, pero es algo como que la volatilidad es más fácil como emocionalmente es más fácil lidiar con la volatilidad cuando vos tenés unas bases como fuertes, o sea, como que es más fácil especular, como hacer estas pequeñas, digamos, apuesticas en cripto cuando vos tenés como una base sólida. Ahí es como muy fácil aguantar como, digamos, el chaparrón que es como, digamos, tan común en todo lo que, pues, en Bitcoin, Ethereum, todos estos proyectos. Sí. Y esto se va a hacer gracias. Entonces, digamos que para las personas que nos están viendo y quieran de pronto empezar a organizar sus finanzas personales, ¿qué pasos les recomendarías? No, pues lo primero, felicitaciones. Total. Eh, sí, yo creo que, pues, el efecto que eso tuvo en mi vida y lo que he visto que ha hecho en la vida de otras personas es como que los pone como muchas veces a cargo de qué es lo que están haciendo, que para muchas personas como que simplemente es algo que pasa y no están siendo como muy
conscientes de por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, como para ahí estar como, a ver, como, ¿cuál sería el consejo para empezar a ponerle orden a las cosas? Lo primero yo diría sería hacer un presupuesto, ¿cierto? Y eso es como para saber cuáles son tus egresos. Ok. Algo que ha funcionado bien para mí antes es instalar una aplicación y cuando vas pagando cosas las vas anotando. Ideal si se puede todo, muchas veces no se puede porque es ilógico a veces o es imposible, es muy esclavizante, pero Ujú. con que cojas el 80% de las cosas o por lo menos de los gastos grandes, al final del mes vas a ver a dónde está yendo tu dinero, puedes como analizar que eso es de verdad necesario, que no lo es, que estarías dispuesto como que me gasté, no sé, mucha plata en salir al bar, puedo gastarme la mitad, por poner un ejemplo. Eh, y eso te puede como ayudar a empezar a tomar control de tus finanzas personales. Ya como qué hacer con los ingresos y cómo invertirlos y qué opciones mirar. Ser curioso, empezar a leer sobre el tema, hay mucha información ahí y creo que una forma buena de empezar a recibir un poco de esa información ya como destilada es algo que se llaman los robo-advisors. Ujú. Entonces, existen un par de ellos que conozco y que he usado en Estados Unidos y lo que ellos hacen prácticamente es, vos les das tu capital y ellos, según tu perfil de riesgo que vos les explicas o pues según un cuestionario ellos te dicen cuál es tu perfil de riesgo más o menos, ellos manejan eso en tu nombre, obvio a cargo de una comisión muy pequeña, porque entonces ellos ya lo que le juegan es al volumen, ¿cierto? Entonces pueden Ujú. recoger cientos de miles de personas y a todos manejarles más o menos el capital en las mismas distribuciones y Ujú. con comisiones muy pequeñas de muchas personas, finalmente ellos pues son rentables y así les funciona a ellos un negocio. Pero lo que vos recibís a cambio es que puedes ver, según tu perfil de riesgo, cómo están distribuyendo ellos tus recursos, cómo rebalancean cuando llegan esos momentos. Algunos de ellos te mandan correos electrónicos cada semana, cada mes, diciéndote Tienen más. aplicaciones. Exacto, hay aplicaciones, te dicen cómo están viendo ellos el mercado, análisis y cosas así que con el tiempo te van instruyendo y te van enseñando más. Digamos que esa opción está, o sea, la tienen las personas que pueden, digamos, invertir en Estados Unidos, pero digamos en Colombia, digamos que tal vez invertir en fondos como, digamos, el Standard Poor's o QQQQ, que traquea las 100 empresas más grandes de tecnología, podrían ser opciones que no necesariamente son lo que hacen los robo-advisors, pero digamos que sería una opción viable para la gente de Colombia, pienso yo. ¿O vos qué les dirías? Sí, de acuerdo. Sería más o menos empezar con un ETF. Es ahí Eso lo que estás es la diciendo. fácil. Es la fácil. Un ETF que traquee el mercado y ya estás haciendo más que la gran mayoría de personas. Y que el 100% de las cuentas de ahorro. Sí, total. Bueno, Sebas, y digamos que qué errores que hayas cometido en finanzas personales nos quieres compartir como para que, digamos, le sirva a las personas que nos están viendo. Yo creo que como del que más consciente soy es esperar mucho, como o tratar de esperar que algo pase antes de tomar una acción. Y, Buenísima. y hay un consejo que dan mucho, que es como el tiempo en el mercado, siempre va a ser mejor que tratar de entrar en el momento adecuado en el mercado. Ajá. Y yo creo que he aprendido dos o tres veces esa lección. Entonces Total. esa es yo creo que la más grande. Sí, como que la mejor, como que el mejor día para invertir es hoy. Si vos tenés una mentalidad largoplacista, ¿cierto? Sí. Y más de nuevo, como con la devaluación de las monedas, todo lo que está pasando, y especialmente después del COVID. Ese consejo, ese error, también yo lo he sufrido porque a veces
Y es el tema que hemos mencionado acá tanto de las emociones, que cuando vos ves que las cosas, o sea, movimientos, siempre tratar de hacer ese timing es prácticamente, diría yo que prácticamente imposible. Realmente nadie tiene esa certeza. Bueno, Sebas, y yo creo que para seguir con el tema pues de los consejos, de qué primeros pasos podrían dar las personas, adicionalmente con todo esto que nos estás contando de llevar mejor un control de los gastos para saber qué puedes quitar. Y de hecho te iba a preguntar, ¿vos recomendás alguna aplicación en específico o esto es algo que vos llevas en, pues, en cómo lo traqueas vos? Eh, Hay como dos categorías de aplicaciones, ¿cierto? Una es como los expense trackers, que literalmente es anotar tus gastos y eso después te lo categoriza. Entonces, esa es como, yo creo que por donde uno suele empezar o debe empezar, ¿cierto? Que es así, es como simplemente gastas plata y esto es entender a dónde se está yendo ese dinero. La segunda categoría sería ya para presupuestar. Entonces, ya una vez tenés ese conocimiento o tenés suficiente como confianza para definir según tus ingresos cuáles deben ser tus gastos, entonces ya es como el sentido contrario, ¿cierto? Ya vos prácticamente imagínate que tenés un montón de baldecitos y a cada baldecito le asignas una cantidad de dinero y eso es lo que te vas a gastar en un mes en esa categoría. Entonces, puede ser Excelente. entretenimiento, puede ser servicios públicos, puede ser el arriendo, la cuota del crédito del estudio o del carro o de la tarjeta de crédito, no sé, el recibo del celular, los gastos de salud, Excelente. todas las categorías. Entonces ya están presupuestadas de entrada cada mes y muchas de esas son costos fijos que no varían. Entonces vos podés como ya planear al respecto y sí, tener un mejor conocimiento de dónde se va a ir todo eso. De hecho, cuando vos estabas hablando de los baldecitos, algo que yo hago que es parecido es como tratar de automatizar el flujo de dinero. Entonces, digamos, cuando a mí me ingresa algo, yo ya tengo cierto porcentaje que, digamos, va a una cuenta, digamos, dentro del mismo banco, ¿sí o no? Una cuenta de corriente que va para, ok, ya con esto voy a pagar todos mis gastos fijos como digamos, renta, servicio, celular, etcétera, etcétera. Otra que es para inversión, un porcentaje fijo que es para inversión. Y digamos que otro porcentaje, otra cuenta que es para, digamos, gastos o gustos, etcétera. Y esto lo que me ha permitido como esta automatización del flujo de dinero es como no comprometer, ¿cierto? No comprometer ninguno de estas áreas por desorden. ¿Sí o no? Entonces, como que si mi cuenta de gastos o de gustos no tiene suficiente, digamos que tengo que esperar a que como que se vuelva a llenar el baldecito, porque no quiero comprometer tampoco el de inversión y menos el de gastos fijos, porque ahí es donde creo que se comete el error más grande y es que empiezas a gastar más de lo que ganas. Sí, claro, no, así puede funcionar todo muy bien porque entonces ya sabes que las cosas como, no sé, el arriendo, los servicios, Ujú. lo que sea, cuotas de tarjeta de crédito, todo eso finalmente se puede programar para que se debite automáticamente. Y si ya sabes de qué cuenta sale y ahí va a estar la plata, pues exacto, todo así como coordinado con un poquito de planeación, te quita pues Total. esa responsabilidad prácticamente de encima. Eh, lo que mencionabas de como el presupuesto para entretenimiento y si está bajito, pues te esperas hasta el otro mes. Eso yo creo que es clave, requiere un montón de disciplina, como en verdad Total. ser capaz de uno negarse un gusto por decir algo 2 semanas más o algo así, pero yo creo que es una disciplina que vale mucho la pena y que cuando vos sos capaz de construir ese hábito y como entrenar tu cerebro a que espere, pues como que desbloqueas un montón de cosas para el tiempo que sigue. Claro, y yo lo que he notado en mi experiencia también es que obviamente eso es un ciclo porque obviamente vos estás desplegando parte de ese porcentaje a inversiones. Entonces, si tus inversiones empiezan a generar más, va a ingresar, ¿cierto? Ese dinero va a ingresar más dinero y eventualmente el porcentaje que va para tus cosas de gusto, de entretenimiento, lo que sea, ropa, eso es plata como para con lo que vos puedes hacer lo que sea, o sea, lo que querás, porque también el ser humano pues necesita como digamos, saber que puede hacer lo que quiera, lo que le guste, lo que le motive, pero de nuevo vas viendo cómo eso va haciendo compounding.
Ujú. y va creciendo. Entonces es como si, como digamos, un pequeño sacrificio y disciplina al principio para ver los resultados al final. Y algo sobre lo que me gustaría hacer énfasis acá es que no importa, y principalmente para las personas que van a empezar, es que no importa realmente la cantidad con la que vayas a empezar, digamos, a montar toda esta estructura, sino que yo creo que lo que vos decís es la disciplina, es seguir como que no robarse a uno mismo, ¿cierto? No mentirse a uno mismo, porque entonces si vos sabes que estás comprometiendo lo que supuestamente ibas a invertir, etcétera, etcétera, o estás comprometiendo el dinero de los gastos que ya tenés de tus necesidades básicas, va a ser más difícil, digamos, salir de esa situación. Entonces, o sea, siempre vas a estar como con dinero comprometido, todo lo que vas a tener que producir en meses futuros o lo que sea, ya está comprometido. Entonces, es más difícil salir. Y uno cortico. Exactamente. Ujú. Algo que no hemos mencionado y que es bastante importante es que antes de pronto o digamos que un prerequisito, diría yo, antes de empezar a montar como todo este plan, de pronto es tratar de salir de deudas que no estén asociadas con ninguna inversión, ¿cierto? O sea, como que si vos debes, no sé, un carro, que es un gasto, aunque a menos de que sea un carro sobre el cual estés montando un negocio, sería un caso aparte. Generalmente, digamos que es un asset que se te está devaluando, entonces idealmente sería como tratar de salir de esa deuda para no tener que estar como aferrado a tener que pagar esos intereses por, no sé, años. Entonces sería como que el primer paso sería salir de deuda, mucho cuidado con los manejos de las tarjetas de crédito. Yo sé que puede ser muy tentador pagar cosas a 15 20 cuotas, pero general, cuando vos haces la matemática, haces las cuentas, estás pagando 3 y 4 veces lo que compraste. Entonces, Y esa es como, o sea, cuando uno hace un presupuesto y ve a dónde se está yendo su dinero, como darse cuenta de cuál es el valor que se está yendo en pagar créditos, pagar tarjeta de crédito, todo eso, y metérsela toda a bajar eso a cero o salir eso de es, eso lo más pronto posible, porque el banco no te está prestando esa plata como por hacerte un ujú, favor y muy probablemente, definitivamente es el caso con las tarjetas de crédito. Las tasas a las que te están prestando son mucho mayores a las tasas al total. que podrías recibir en una inversión, entonces no tiene sentido invertir dinero que te va a generar menores rendimientos que a lo que se te está acumulando la deuda con el banco, entonces sí, salir Uf. de Ese sería, antes de todo lo que hemos dicho, salir de deudas asociadas con gastos. deuda. Porque está el otro caso y es que si vos, digamos, tenés un buen portafolio, un buen capital e hiciste un préstamo sobre tu portafolio para, digamos, otra inversión sobre un poquito, digamos que es diferente, pero creo que acá la que aplica es realmente esta de salir de deudas como un prerequisito, incluso antes de invertir, salir de todas las deudas, porque Sí, eso también les va a dar, digamos que no sé, como que emocionalmente duerme uno como más tranquilo. eso es libertad, eso es quitarse un peso encima muy grande. Bueno, Sebas, entonces ya hablamos de lo importante de que es cortar gastos, lo importante de que no es tener deudas asociadas con estos gastos o assets que se están depreciando, pero no hemos hablado mucho sobre la parte de cómo podemos aumentar los ingresos, cómo una persona en este momento podría de pronto, sí, tener un ingreso más alto. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué consejo les darías? Pues, lo primero es como, lo que importa acá es la brecha, ¿cierto? La brecha entre ingresos y egresos. Entonces, si estás disminuyendo los egresos, la brecha crece, pero si aumentas los ingresos, también crece más, ¿cierto? Entonces, es Ujú. como atacarlo desde los dos ángulos. Eh, para aumentar ingresos, como suponiendo que alguien esté empleado, creo que el consejo como principal es tratar de que te suban el salario. Muy probablemente es una opción, si no es una opción con tu eh, empleo actual, de pronto puedes buscar otro empleo donde te paguen un poco más. Eh, Eso es como algo que trato yo, por lo menos personalmente,
reevaluar constantemente. Ujú. Uno está finalmente dando su tiempo y su conocimiento a cambio de algo y debe buscar maximizarlo, pues debe buscar un equilibrio como Total. que te favorezca. Si no es el empleo tradicional y si no es subiendo el salario, ¿qué otras fuentes de ingresos pues como que puedes buscar, cierto? Puede ser como horas de consultoría o de nuevo, a cambio de qué de tu tiempo o de tu conocimiento puedes recibir ingresos. Entonces esa puede ser una opción, como eh, proyecticos pequeños y usar esos como ingresos extra que puedes invertir o puedes usar para pagar tus deudas. Eh, Otra es ser un emprendedor, de pronto a pequeña escala, entonces Ujú. vender algunos servicios o vender algún producto, algo que te guste, algo que le guste a alguien en tu familia y Ujú. ellos tengan como el tiempo de hacer algo y tú tengas el conocimiento de ayudarles a vender ese algo. Ahora como con todo el cuento de tecnología, de redes sociales, de todo Total. eso, creo que hay varias formas ahí como de buscar generar otras fuentes de ingreso. No, estoy totalmente de acuerdo y no sé si de pronto la audiencia se sentirá identificada que muchas veces incluso cuando vos renuncias a un trabajo, casi siempre te dicen, pero venga, te subimos, tal cosa. Entonces yo creo que esa opción de negociar siempre está y de nuevo, sé que he sido un poco repetitivo, pero en este momento, debido pues como a la inflación y todo el dinero que hay en circulación, creo que es factible que eso se pueda dar, o si no, buscar, como vos decís, eh, opciones, digamos, en otras empresas que, no sé, que te den considerablemente más, porque sí, al final del día, el tiempo, uno tiene que evaluar mucho o valorar mucho el tiempo, digamos, de uno. Entonces, como tratar de que te suban ahí. Y digamos que algo que agregaría a todos los consejos que dice que están súper bien, es de pronto en las cosas que les apasionen, ¿cierto? Porque generalmente no todas las personas tienen la fortuna de trabajar en algo que les apasione. Es, si no están haciendo eso en este momento, como que estudien un poco más sobre el tema, lo que sea, ¿cierto? Y traten de pronto de ver cómo lo pueden monetizar, ya sea enseñando, o sea, dando clases o buscando pequeños proyectos, o sea, no tienen que montar una empresa, sino que pueden empezar, digamos, con un proyecto pequeño que les ayude, digamos, a aumentar esos ingresos y quién sabe, después puede llegar a ser incluso una fuente de, pueden incluso tal vez renunciar a sus trabajos principales, uno nunca sabe. Para todo hay nichos, ¿cierto? Entonces, Exacto. lo que le interesa a alguien le va a interesar a otras 1000 personas más y si estás, no sé, produciendo contenido, o, no sé, puede ser videos, puede ser artículos, puede ser recetas, lo que sea, Lo que le va a sea. interesar a alguien más y va a haber gente dispuesta a pagar por ello. Totalmente de acuerdo. Hay que aprovechar toda como esta nueva era de creadores de contenido, etcétera, y todo, todas las herramientas que nos brinda Internet. Eh, bueno, Sebas, finalmente entonces, con lo último para cerrar, es si tienes algún libro o podcast o blog recomendados que podamos dejar acá. Igual vamos a dejar las aplicaciones de pronto algunas de las que tú usas. eh, y ya. Listo, no, hay dos libros como que a mí me parecen muy buenos. El primero, y es como más en forma de cuento, es El hombre más rico de Babilonia. Eh, Léanse, es muy facilito de leer, se consigue en español, se consigue en inglés, en librerías normales, en Kindle, bueno, es como fácil de conseguir. Ujú. Y el otro se llama La psicología del dinero. Ese creo que sí solamente lo he visto en inglés y es más como de, de como un análisis más práctico de cómo las diferentes personas tenemos diferentes usos para el dinero, una relación muy distinta con el dinero cada uno de nosotros y, y cómo encontrar qué es lo que tiene sentido para vos, es lo que de verdad te pone en la mejor posición. Entonces, en libros yo diría que esos. Podcasts, ya más como para cosas de inversiones y así. Eh, Hay uno que se llama We Study Billionaires, que hacen como casos de estudio de gente súper tesa que ha hecho cosas increíbles
a mí, la verdad me parece muy, muy entretenido y como muy inspirador. Ok. Y, y si es más como por el lado de tomar control sobre las finanzas personales, de pronto salir de situaciones difíciles como deudas o como cosas, no sé, más de la vida, de la vida de la mayoría de las personas, como por ejemplo, cómo planear tus finanzas con tu pareja, cosas así. Hay un podcast que se llama So Money, que también es bueno para eso. Total. Y eso que vos mencionás de la pareja, o sea, nos lo saltamos totalmente, pero yo creo que también es muy importante tener este tipo de conversaciones, ¿cierto? Con la pareja y planear todo lo que hablamos, digamos que sea como un objetivo común, eh, precisamente porque, sí. Si no, no va a funcionar por No, un lado o no. por el otro. Sí, eso Exactamente. tiene que haber como consenso. Total. Ese lo dejamos. Yo creo que ese podría ser un buen tema para un episodio futuro, como cómo construir. Yo creo que este estuvo muy enfocado desde la parte individual y de nosotros más como inversionistas, pero creo que vale la pena hablar uno como finanzas personales, por decirlo así, para un núcleo más grande, ya de una pareja o una familia. Eh, Eso está bueno. Yo me quiero ver ese capítulo cuando sale. Bueno, listo, Sebas. Gracias de nuevo por tu tiempo y por compartir todas tus experiencias, estrategias y no, por todo. Bien, muchas gracias. Listo. Bueno, Sebas. Chao. Chao.